Saludos, por aquí María Álvarez. El día de hoy formo parte del grupo conformado por Carmen Barrios, María Martínez y mi persona María Álvarez. Hoy trabajaremos con Derecho Civil 2 y Obligaciones. El tema que nos corresponde es Teoría General del Contrato. Comencemos. El hecho jurídico es cualquier suceso, ya sea natural o humano, que genera, modifica o extingue una situación jurídica, es decir, cualquier acontecimiento que tenga relevancia en el mundo del derecho. Estos se clasifican en derechos civiles, en derechos jurídicos humanos y derechos jurídicos naturales. Los derechos jurídicos naturales son aquellos que ocurren independientemente de la voluntad humana, como por ejemplo el nacimiento de un niño. El nacimiento de un niño genera obligación y derechos para los padres y para el hijo. En el caso del derecho jurídico humano son aquellos producto de la voluntad humana, como por ejemplo casarse. Continuamos. Negocio jurídico. Los negocios jurídicos son una especie de actos jurídicos, pero con un carácter especial, la autonomía de la voluntad. Esto significa que las partes tienen libertad para establecer las cláusulas y condiciones del negocio jurídico y siempre y cuando no contravengan la ley. Estos se clasifican en patrimoniales, personales, reales, consensuales y formales. Los patrimoniales son aquellos que tienen por objeto bienes o prestaciones de hacer o no hacer. Ejemplo, un contrato de arrendamiento. En los personales son aquellos que tienen por objeto derechos o relaciones personales, como por ejemplo contraer matrimonio. En el caso de los consensuales son aquellos que se perfeccionan con el mero consentimiento de dos partes o de las partes. Ejemplo, la compraventa. Y los formales, aquellos que requieren una forma determinada para su validez. Ejemplo, un testamento, hológrafo escrito a mano por el testador. Continuamos. Acto jurídico. Los actos jurídicos son acciones realizadas por personas con la intención de producir efectos jurídicos. Clasificación de los actos jurídicos. Estos se clasifican en unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Los unilaterales son aquellos que se perfeccionan con la manifestación de voluntad de una sola persona, como por ejemplo un testamento. En el caso de los bilaterales, aquellos que requieren la manifestación de voluntad de dos partes, como por ejemplo el contrato de compra-venta. Y los plurilaterales, aquellos que requieren la manifestación de voluntad de más de dos partes, como por ejemplo la constitución de una sociedad. Continuamos. Evolución histórica del contrato. La evolución histórica del contrato ha sido a lo largo de la historia, se ha evolucionado en todas las etapas. Por ejemplo, en el derecho romano, los romanos sentaron las bases del derecho contractual, distinguiendo entre contratos formales, reales y consensuales. En la Edad Media, la influencia de la Iglesia
apostólica introdujo elementos morales y éticos en las relaciones contractuales. En el siglo XX se concedió el principio de autonomía de la voluntad y se produjo una proliferación de contratos atípicos. En la actualidad, los contratos se enfrentan a nuevos desafíos como la globalización, la digitalización y la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Por aquí, María Álvarez. Por acá les habla Carmen Barrio, soy participante del equipo de María Martínez y María Álvarez. En estos momentos les voy a desarrollar los elementos esenciales de la existencia del contrato, que tiene que ver con el consentimiento, objeto y causa, además de la formación de la voluntad del contrato, que es la manifestación de obligarse y el consentimiento esencial para la formación de un vínculo contractual. La autonomía de la voluntad es el principio que conoce la capacidad entre dos personas autodeterminarse en un ámbito contractual. El efecto es la manifestación en ámbitos y tiene una profunda influencia en la dinámica contractual. El consentimiento como eje contractual es la voluntad de dos personas de obligarse recíprocamente a determinadas condiciones establecidas en la ley, así como las excepciones son las normas imperativas de las leyes y el orden de las buenas costumbres y el equilibrio contractual en general. La voluntad real y voluntad declarada tiene que ver con la intención interna de una persona que realmente quiere celebrar un contrato, así como la manifestación externa de esa voluntad que comunica a la otra parte. Sistemas doctrinarios aplicables, entre ellos tenemos la teoría de declaración de voluntad, la teoría de voluntad real y la teoría de confianza, así como el silencio de las partes. El silencio de las partes no es más que una manifestación de voluntad, sin embargo, en ciertos casos el silencio puede ser interpretado como una aceptación tácita. Esto tiene como objeto determinadas circunstancias. Además, las clases del silencio del derecho según su manifestación jurídica, según su origen y según su contexto. Una noción del orden público es la representación del conjunto de las normas y valores esenciales que sustentan la organización jurídica y social de un Estado. La estipulación nula por el objeto ilícito es la estipulación de aquellas cláusulas donde se determinan las condiciones de los contratos. La prohibición de los intereses de los usuarios busca proteger los deudores de las tasas de intereses excesivas, así como la prohibición de los pactos de sucesión futura, que determina la voluntad de un derecho civil. La ausencia de la causa nula es la ausencia de una causa significativa, una razón válida que justifique la obligación asumida. La causa falsa es la declaración que corresponde a una verdadera razón por la cual las partes han celebrado un acuerdo. La ilícita de la causa es la controversia de la ley, de la moral y del orden. La causa no expresada es la causa de un contrato que implica necesariamente su nulidad. La presunción de la causa es la existencia de una causa ilícita en los contratos. Sin embargo, la presunción es relativa y puede ser destruida por prueba en lo contrario. La capacidad es la atribución jurídica que determina a una persona para ejercer los mismos derechos y contraer obligaciones. La capacidad contractual requiere a las personas celebrar válidamente los contratos y adquirir los derechos y obligaciones. Capacidad extracontractual se trata de una persona de titular de derechos y obligaciones que surgen de derechos ilícitos. Casos específicos de incapacidad. Menores de edad, los menores de edad no emancipados son considerados incapaces de manera absoluta. Sus actos jurídicos deben ser realizados a través de representantes legales, generalmente sus padres. Incapacidad por sentencia judicial y pródigo. Los efectos: la incapacidad produce los siguientes efectos: nulidad jurídica, necesidad de representación y protección de los intereses del incapaz. Vicio del consentimiento. Los vicios del consentimiento son aquellos defectos que afectan la voluntad de una persona al momento de celebrar un contrato. Concepto por error. El error se define como una falta de representación de la realidad que induce a una persona a celebrar el contrato. Clases de error. Los errores pueden ser esencial, accidental, error de hecho, error de derecho, error invencible y error vencible. Los efectos de su error. Los efectos del error pueden ser por la naturaleza y su gravedad. Y el dolo se refiere a la conducta engañosa o fraudulenta por parte de una persona para celebrar un contrato. Esto quiere decir que se beneficia del artificio y consentimiento de otra persona para considerar su propio bien.
Clases de dolo. El dolo puede ser incidental, dolo bueno y dolo malo. Los efectos del dolo es un vicio consentimiento, por lo cual permite la anulación del contrato. Para que el dolo vicie el consentimiento debe incurrir en ciertos requisitos: grave, conocimiento y relación causal. Muchas gracias. Noche, para darle continuidad a mi compañera Vicky, mi punto de exponer fueron la formación de un contrato. Voy a hablarle un breve bosqueo sobre qué ocurre cuando una formación de un contrato. Cuando ocurren las ofertas y la aceptación, provoca la afectación de un contrato. A partir de esta, la parte deberá asumir sus obligaciones. En caso de incumplimiento, habrá responsabilidad contractual. Tenemos dos declaraciones de voluntad unilaterales y capacidad de recibir oferta. Tenemos activas y aceptación pasiva. Según el artículo 1 del 137 del Código Civil, el contrato se forma tan pronto que el autor de la oferta tiene el conocimiento de la aceptación. De la otra parte, los contratos se forman por la integridad de dos etapas sucesivas y casi simultáneas, que son la oferta y la aceptación. La oferta es una manifestación de voluntad unilateral, hecho por una persona oferente, solicitante y proponente a un sujeto determinatoria al público con la finalidad de celebrar un contrato que debe tener en elemento para su existencia. El destinatario está en libertad de aceptarlo o no aceptarlo. Clases de oferta. Según sus clases de oferta tenemos la naturaleza, oferta imperfecta y oferta perfecta. ¿Cuáles son las ofertas imperfectas? Es aquellas que no reúnen todas las condiciones y detalles de una presentación. Ejemplo, cuando la presentación dice: vendo en condiciones ventajosas a buen precio, sin indicar las condiciones o el precio. Ofertas perfectas o plenas. Es aquella que contiene todos los requisitos o condiciones de detalles de la presentación. Ofertas directas o expresas. Es aquellos actos jurídicos unilaterales por el cual una de las partes promete a la otra el cumplimiento de una determinada presentación en la hipótesis normal y la oferta que se hace realizada en la oferente a un acto expreso y positivo. Ofertas indirectas es también un acto jurídico unilateral, pero no realizado en forma expresa por el deudor u oferente, sino que se deduce depende de alguna actividad a desarrollar, por lo generalmente mediante un acto determinado que lo hace presumir. Oferta sin plazo es aquella en la cual no existe plazo alguno para el destinatario manifestante su aceptación al oferente. Tal manifestación debe ser de inmediato. Ocurre siempre entre presentes casos en el cual no hay un lazo apreciablemente entre la respuesta y la pregunta. Esta oferta puede ser provocada por el oferente antes de que la aceptación llegue a su conocimiento. Ofertas a plazo. Tiene un término obligatorio para el oferente durante el cual debe de respetarse la oferta y por lo tanto el oferente queda obligado a mantenerla. El determinado puede ser expreso o tácita. El perfeccionamiento del contrato. El perfeccionamiento del contrato es el momento exacto en que un acuerdo entre dos o más partes se vuelve legalmente vinculante. Es como el punto final de una negociación, donde ambas partes se proponen a cumplir los pactos, los elementos personales, reales y formales de cada especie de negocio. Comienzan sus efectos y obligaciones aparte del cumplimiento de los pactos.
Diversas clases de aceptaciones. Tenemos la aceptación que puede ser manifestada directa o indirectamente. La aceptación de un contrato es el acuerdo de la parte en los términos propuestos. Este puede manifestarse de diversas formas. Expresa. Se manifiesta de forma clara y directa, ya sea oral o escrita. Por ejemplo, firma de un documento o decir verbalmente acepto. El primer caso se está presentación de una aceptación directa o expresa. En el segundo existente de una aceptación tácita. La aceptación tácita es aquella que depende de una conducta, actuación del determinado que no deja de lugar o dudas acerca de una formación con el contenido de la oferta. Reglas particulares materiales mercantiles. Las reglas particulares materiales mercantiles son un conjunto de normas específicas que regulan la relación comerciales y empresariales y que se diferencia entre las normas civiles generales. Estas reglas se hacen desarrollar a lo largo del tiempo para adaptar a las particularidades de los actos comerciales y la necesidad del mercado. El perfeccionamiento del contrato entre ausentes, que por generalmente el contrato debe entenderse en el momento en el contrato produce plenamente sus efectos jurídicos. Estos momentos ocurren cuando el determinario oblando otorga sus conocimientos o su formación de la oferta que se le ha de presentar. En este sentido, los actos virtud del cual el determinario manifiesta su forma con la oferta se denomina acepto, siendo esta última de entonces el acto por el cual el término de oferta manifiesta su voluntad de estar de acuerdo con ella. El perfeccionamiento de un contrato entre ausente y presente, ciertas particularidades debido a la distancia física entre las partes y diferentes los contratos presentan donde el conocimiento se manifiesta de forma simultánea. En este caso, el proceso se entiende en el tiempo. Esto es todo mi punto. Espero que le haya gustado sobre la perfección del contrato y sus efectos. Muchas gracias y que pasen buenas noches.